Buenas tardes, estimada Magíster Gladys Hidalgo, compañeras y compañeras del séptimo ciclo B. Reciban un caluroso saludo de quienes conformamos este panel de discusión. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio de aprendizaje titulado Trastornos del neurodesarrollo en educación y rol del educador inicial en su identificación, segmento en el cual nuestras panelistas abordarán distintos trastornos con el fin de desarrollar protocolos de detección que faciliten la identificación oportuna de las características individuales de cada niño. En esta tarde doy la bienvenida a nuestras tres panelistas. Zaida Lapo, Victoria Rivas y Ana Pérez, y quien les habla los acompaña como moderadora de este panel. Ahora bien, quiero manifestar que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información, por lo que los trastornos como la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos motores y los trastornos específicos del aprendizaje representan desafíos significativos en la primera infancia, siendo como Perpiñán 2020 argumenta que estos trastornos se detectarán lo más tempranamente para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas especiales de aquellos niños que lo requieren, recalcando la importancia del rol del educador inicial, ya que éste se convierte en el primer observador sistemático del desarrollo infantil, capaz de identificar señales tempranas en el aula, con el fin de diferenciar entre variaciones normales del desarrollo y posibles indicadores de un trastorno, por lo que se convierten en agentes claves en la detención oportuna. De este modo, doy paso a nuestra primera panelista, Zaida, para que nos dialogue sobre el trastorno del desarrollo intelectual. Bienvenida, Zaida. Muchas gracias, Giovanna. Muy buenas tardes, compañeras, docente. En sí, hoy voy a exponer sobre los trastornos del neurodesarrollo, enfocándome especialmente en el trastorno del desarrollo intelectual, su detección en el aula y las estrategias pedagógicas que podemos aplicar como futuras docentes. Pues bien, iniciamos abordando que los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones que aparecen durante el periodo del desarrollo infantil. Generalmente se manifiestan desde edades tempranas y afectan áreas importantes como son el aprendizaje, la comunicación, la socialización y la autonomía del niño. Estas dificultades pueden influir en el desempeño académico, personal y social del estudiante. Ahora bien, adentrándonos un poco más sobre el trastorno del desarrollo intelectual, podemos decir que este se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas. Por ejemplo, algunos niños pueden presentar dificultades en la comunicación, en la autonomía, en la socialización y el aprendizaje cotidiano. Además, es importante comprender que cada niño aprende a su propio ritmo y necesita apoyo adecuado para desarrollar sus capacidades. Ahora bien, quiero mencionar el rol del docente, que este es muy importante, ya que nuestro papel no es reemplazar al especialista, sino acompañar y apoyar al estudiante. Por ello, debemos brindar apoyo pedagógico y emocional. Además, adaptar las actividades según el ritmo de aprendizaje de los niños, utilizando estrategias claras y dinámicas y fortaleciendo la autoestima y la inclusión dentro del aula. También es fundamental promover la participación y la independencia del niño en las actividades diarias. Ahora, ¿cómo lo detectamos y evaluamos en el aula? En esto, he presentado algunos signos de alerta que el docente puede observar. Por ejemplo, el retraso en el lenguaje, la poca atención, la dificultad para seguir instrucciones o problemas en actividades del cuidado personal. Entonces, la evaluación debe ser integral u holística, es decir, no solo se debe considerar el coeficiente intelectual, sino también las potencialidades del niño y su contexto familiar y emocional, ya que la observación diaria del docente es clave para identificar las necesidades educativas a tiempo. Y bien, las estrategias pedagógicas que podemos aplicar para la inclusión de esto es eh, utilizar material concreto, los pictogramas, imágenes, juegos y rutinas visibles, con el fin de dividir actividades largas en pasos pequeños para facilitar la comprensión y evitar frustraciones de los niños. Con esto estaremos estimulando que el niño realice actividades por sí solo, reforzando siempre sus logros y sus avances, ya que nos ayuda a crear un ambiente inclusivo, respetuoso para todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Zaida, por tan importante aporte. Seguidamente recibimos a Victoria, que nos compartirá información relevante sobre el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Adelante, Victoria. Buenas tardes, estimada Magíster Gladys Hidalgo, apreciados compañeros y compañeras del ciclo 7 Paralelo B. En esta tarde les voy a compartir información valiosa sobre dos trastornos del neurodesarrollo que se presentan de manera frecuente en el contexto educativo.
lo cual es el trastorno de espectro autista, conocido como TEA, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o también conocido como TDAH. Antes de adentrarme a la explicación específica de cada trastorno, es importante indicar que la información será abordada desde la mirada del educador, es decir, enfocada en cómo comprender y apoyar a los estudiantes dentro del aula. Bien, primero es importante conocer qué es el trastorno del espectro autista o también denominado TEA. Este en sí es denominado como una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida. No es una enfermedad ni algo que se cura. Por ende, es necesario tener claro que cada estudiante con TEA es diferente y posee fortalezas, intereses y necesidades muy particulares. Bien, a continuación, como podemos observar también en la infografía, les voy a explicar de forma breve dos importantes características que tiene este trastorno dentro de lo que es el desarrollo del niño. Primeramente, tenemos las dificultades en la comunicación e interacción social, lo que implica que el niño presenta dificultades para comprender señales sociales, iniciar conversaciones, expresar emociones o comprender las perspectivas de otras personas. La segunda característica hace alusión a los patrones repetitivos o intereses restringidos, es decir, a esto se alude que el estudiante puede presentar movimientos repetitivos, sensibilidad a sonidos, luces o texturas, además de intereses muy específicos. Bien, ahora conozcamos qué es lo que podemos observar dentro del aula como docentes en lo que es el trastorno del TEA presente en los niños. Bien, un educador primeramente puede notar si el estudiante presenta los siguientes síntomas. Primero, dificultades en la comunicación verbal o no verbal, asimismo la resistencia a cambios inesperados, la sensibilidad sensorial, intereses intensos o estilos de aprendizaje distintos. En esta parte también es necesario resaltar que no todas las personas con TEA presentan las mismas características o los mismos síntomas. Por eso debemos observar para comprender y no para etiquetar. También vamos a conocer lo que son las necesidades del estudiante con TEA. Primeramente, es importante tener en cuenta que los estudiantes con este trastorno necesitan de aceptación y respeto, ambientes seguros y estructurados, apoyos ajustados a sus necesidades, oportunidades de participación y reconocimiento de sus fortalezas, considerando que cuando el entorno se adapta, la inclusión y el aprendizaje son posibles. Asimismo, dentro de este trastorno del neurodesarrollo, el educador cumple un rol clave, ya que debe proponer diversas estrategias para llegar al estudiante y lograr que el niño aprenda al igual que los otros niños. Bien, seguidamente voy a abordar lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido como TDAH. Este es otro trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades de atención, hiperactividad e impulsividad que afecta el aprendizaje y por ende el funcionamiento diario. A esto es importante agregar que el individuo con TDAH no presenta falta de interés, disciplina o esfuerzo, sino que realmente tiene una condición que puede llevarlo a mostrarse inquieto, distraído y con conductas que en ocasiones pueden resultar abrumadoras. Seguidamente conozcamos las características principales de este trastorno. Primeramente tenemos la inatención. Aquí nos podemos señalar que el estudiante puede distraerse con facilidad, olvidar materiales, tener dificultad para organizarse o mantener la atención en tareas. Como segunda característica tenemos la hiperactividad que puede presentarse de la siguiente manera. Primeramente, necesidad constante de moverse, inquietud corporal, levantarse frecuentemente o hablar de forma excesiva. La tercera característica es la impulsividad. Por ejemplo, aquí esta se da cuando el niño responde antes de tiempo o antes del docente o otra persona haber terminado de realizar la interrogante. Asimismo, interrumpir con gran frecuencia, no respetar turnos o actuar sin pensar las consecuencias. Bien, en esta parte es importante resaltar que el conjunto de características no quiere decir que el niño sea malcriado o mal educado, sino que presenta una condición neurológica y por ende necesita apoyo. Entonces también conozcamos qué es lo que necesita un niño con TDAH. Primeramente, el establecimiento de rutinas claras, instrucciones cortas y concretas, tareas breves, refuerzo positivo y una relación basada en la confianza y en la comprensión. Ante lo expuesto, me permito concluir que tanto el TEA como el TDAH requieren comprensión, empatía y estrategias inclusivas dentro del aula. Por ello, el rol del educador es fundamental porque pequeños ajustes generan grandes cambios en el aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. Importante también tener en cuenta que no debemos olvidar que una educación inclusiva no busca que todos aprendan igual, sino ofrecer las oportunidades necesarias para que cada estudiante pueda desarrollarse de manera plena. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Efectivamente, es importante conocer a profundidad estos dos trastornos, ya que muchas de las veces dentro del campo educativo se suelen confundirlos, ya que suelen presentarse características similares o en su caso, el niño suele tener estos dos trastornos en conjunto. En una última parte, saludamos a Ana con su ponencia sobre el trastorno específico del aprendizaje y trastornos motores. Te escuchamos, Anita. Buenas tardes, estimadas compañeras y docentes. Sí, el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante como son los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores. Bueno, teniendo en cuenta primeramente que los trastornos específicos del aprendizaje en sí son la dificultad que persiste para lo que es aprender a habilidades académicas básicas a pesar de lo que es recibir enseñanza adecuada y sobre todo tener inteligencia dentro de lo esperado.
Bueno, dentro de este trastorno tenemos las áreas afectadas, tenemos las áreas de lectura, escritura y matemáticas. Dentro de lo que es la lectura tenemos dificultades para reconocer palabras, comprender textos o leer con fluidez. Dentro de lo que es la escritura tenemos errores ortográficos, como son problemas de gramática o expresión escrita. Por otro lado tenemos lo que es el área de matemáticas, donde tenemos la dificultad con lo que son cálculos, razonamiento matemático o la comprensión numérica. ¿Cómo se da este trastorno o cuáles son sus causas? Bueno, primeramente tenemos las causas que pueden ser genéticas, el desarrollo también puede ser lo que es neurológico o también por factores lo que son ambientales y educativos. Cabe destacar las señales frecuentes que se puede dar para evidenciar que existe este trastorno, como por ejemplo la lectura lenta o con muchos errores, la mala ortografía persistente, dificultad para lo que es copiar o tomar apuntes, problemas para memorizar tablas o resolver operaciones, y tenemos también lo que es el bajo rendimiento académico en áreas específicas. Bueno, como segundo tema tenemos lo que son los trastornos motores. Primeramente, ¿qué son? Estos son trastornos del neurodesarrollo que afectan lo que es la coordinación, el control del movimiento, la ejecución motora y movimientos corporales. En esta existen lo que son diferentes tipos. Tenemos primero lo que es el trastorno de desarrollo de la coordinación, que tiene que ver mucho con las dificultades para lo que es coordinar movimientos motores de acuerdo con su edad. Tenemos, por ejemplo, lo que es la torpeza motora, dificultades para escribir, problemas de equilibrio, dificultades para correr o saltar, problemas en movimientos finos. Por otro lado, también tenemos lo que es el trastorno de movimientos estereotipados. Este se caracteriza por tener movimientos repetitivos sin finalidad y difíciles de controlar. Tenemos lo que son movimientos repetitivos, el balanceo corporal, golpeteos, o también lo que es el aleteo de manos. En esta podemos encontrar que se clasifican en dos, en lo que es con autolesión, que puede pasar, y también por autolesión. Por otro lado, tenemos los trastornos que son los de tics. En sí, este se caracteriza por lo que son movimientos o sonidos involuntarios, rápidos y repetitivos. En sí, tenemos lo que es ese trastorno de Tourette, lo que son tics motores o tics vocales. Bueno, dentro de este trastorno encontramos áreas afectadas como es la motricidad fina, la coordinación, escritura, equilibrio y actividades escolares y físicas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Anita. Es muy valioso conocer estos trastornos, especialmente el trastorno específico del aprendizaje, porque este suele ser uno de los más visibles dentro del aula. Bien, en este sentido, agradezco a cada una de las panelistas por tan importantes aportes y las invito a participar de manera activa en las siguientes rondas de preguntas. Estimada Zaira, después de tu ardua indicación, ¿qué indicadores tempranos consideras que pueden observar los educadores iniciales para diferenciar entre un retraso madurativo y un trastorno del desarrollo intelectual? Gracias, estimada Giovanna, por la interrogante, y ya que los educadores iniciales pueden identificar un retraso madurativo de un trastorno del desarrollo intelectual, observando si las dificultades del niño son temporales o persistentes, ya que en el retraso madurativo el niño aprende más lento, pero muestra avances progresivos con apoyo y estimulación, mientras que en el trastorno del desarrollo intelectual las dificultades son más constantes y afectan áreas como el lenguaje, la comprensión, la autonomía, socialización y el aprendizaje cotidiano, incluso con acompañamiento pedagógico. Muchas gracias, Zaida. Estimada Victoria, tú nos hablaste sobre el TEA, por lo que te pregunto qué señales conductuales y socioemocionales consideras que permiten al educador inicial sospechar de un posible trastorno del espectro autista en niños de 4 o 5 años. En relación a la pregunta, puedo en sí manifestar que una de las principales alertas en sí es la dificultad para comunicarse e interactuar socialmente. También el poco contacto visual, la escasa respuesta al nombre o problemas para jugar con otros niños. También pueden presentar los niños con TEA, lo que son conductas repetitivas, apego excesivo a rutinas e intereses muy específicos, y a nivel socioemocional pueden mostrar dificultades para expresar emociones, comprender gestos o adaptarse a cambios en el entorno. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Estimada Anita, después de tu lectura crítica sobre los trastornos motores, ¿qué dificultades motrices suelen manifestarse en la educación inicial y cómo afectan el aprendizaje escolar? Y bueno, en contestación a tu interrogante, puedo decir que las dificultades motrices que se presentan en educación inicial suelen ser lo que son problemas de coordinación, equilibrio, escritura, manejo de objetos o movimientos finos o gruesos. Estos pueden dificultar lo que es al niño tenga problemas para lo que es participar en lo que son actividades escolares y juegos. Y cabe destacar que esto afecta a lo que es la escritura, la atención y sobre todo la organización de tareas. Por lo tanto, cabe destacar que el aprendizaje puede volverse lo que es más lento y generar lo que es frustración o baja autoestima.
Gracias, Anita. En una última parte, después de escuchar tan importantes aportes, es importante concluir que los trastornos del neurodesarrollo son limitaciones que afectan la vida diaria de los niños y requieren una detección temprana. Por un lado, el trastorno del desarrollo intelectual se refleja en dificultades cognitivas, psicomotoras, de lenguaje y autonomía, lo que hace indispensable que el educador inicial acompañe y detecte señales tempranas mediante estrategias inclusivas apoyadas con el DUA. Asimismo, el trastorno del espectro autista y el TDAH impactan la comunicación, la atención, la regulación socioemocional, influyendo en la convivencia escolar. Por ello, el educador debe aplicar estrategias pedagógicas y derivar oportunamente a especialistas para asegurar un acompañamiento integral. De igual manera, los trastornos específicos del aprendizaje afectan la lectoescritura y el rendimiento académico, mientras que los trastornos motores limitan la coordinación y la autonomía. En este sentido, el rol del educador es acompañar el proceso de cada niño, evitando que las diferencias se conviertan en barreras para aprender y convivir. Finalmente, todo esto nos recuerda que la detección oportuna depende de la mirada del profesional del educador inicial, quien no solo observa, sino que comprende, registra y actúa articulando protocolos y estrategias que garantizan inclusión, equidad y bienestar en la primera infancia. Muchas gracias, buen resto de tarde.